Bueno, preocupación ha generado el aumento en la demanda de atenciones pediátricas, lo abordábamos de alguna manera recién, por virus respiratorios en nuestro país. El 87% de las camas UCI pediátricas están ocupadas, mientras que en algunos hospitales del país solo queda una cama para poder atender a niños y niñas con cuadros graves por virus respiratorios. Queremos analizar este complejo escenario. Estamos con Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, Carla, ¿cómo está usted? Bien, estamos todos preocupados viendo lo que está pasando con nuestras unidades pediátricas que están muy tensionadas en el último tiempo y justo en un momento donde empieza a regir esta medida de la suspensión de clases. ¿Usted espera que el haber alargado las vacaciones haga que baje la circulación viral y que por lo tanto el sistema pueda respirar un poco más, o tiene temor, como dijeron algunos, de que el pic todavía no se esté registrando y eso se pueda dar a la vuelta de clases? Mira, en los niños suceden dos o tres cosas. La primera es que circula fuertemente virus sincicial respiratorio, que en la última semana epidemiológica, en la semana anterior, ya ha mostrado una estabilización en los números altos. De manera que esperamos para las próximas semanas epidemiológicas, incluyendo esta, que más allá de la ocupación hospitalaria, la circulación de este virus se estabilice para luego en 2 o 3 semanas comience efectivamente a tener un descenso neto. El segundo aspecto es que el virus sincicial afecta fundamentalmente a los niños más pequeños, niños y niñas más pequeños, recién nacidos, lactantes, o aquellos que tienen algún problema pulmonar crónico de nacimiento o que tienen alguna enfermedad con defensas bajas y otras deficiencias probablemente congénitas. Es ahí donde se concentra el foco de las hospitalizaciones en las unidades de cuidado intensivo pediátricas a lo largo de todo el país. Y el tercer aspecto es que, si bien es cierto, el parque de camas está al borde de la ocupación completa, todavía debiese haber una pequeña compliance para seguir aumentando por reconversión de camas e incluso por manejo unitario e integrado de camas pediátricas críticas, tanto públicas como privadas, en una sola mano. E incluso más, poder pedir ayuda a algunas camas de intensivos o críticos de adultos con la supervisión pediátrica para aumentar el número total de camas a lo largo del país, especialmente en las regiones donde hay más complicaciones, como en la región metropolitana. Creo que todavía vamos a tener una alta índice ocupacional o requerimientos ocupacionales de hospitalización en esta área de los niños y niñas más pequeños. Tenemos por lo menos un par de semanas. A mí me hubiera gustado de que esta medida de suspensión de clases, dado el gran impacto que ha tenido en los niños la falta de ir al colegio en los últimos 2 años, que hubiese sido mucho más focalizada en donde el 80% de las necesidades clínicas se concentra, que son los niños y niñas más pequeños en nuestro país. Ya, usted dice que fue innecesario en el fondo que todos los alumnos pararan. Uno igual piensa que eso puede tener cierto sentido, digamos, porque no sé, si yo tengo una guaguita pequeña y tengo un hijo más grande, ese hijo más grande le podría traer virus a la casa si es que está en contacto con otros. No sé, me imagino que eso puede haber estado dentro de la ponderación de esta medida, ¿o no? Pues, yo creo que ni siquiera se ponderó ese aspecto. Yo creo que se hizo una medida universal, global, probablemente con algunos detrimentos en algunos aspectos más que en otros, pero el hecho práctico es que los requerimientos clínicos fuertes son de los niños y niñas mucho más pequeños, los lactantes, los recién nacidos, que son ellos en que mayoritariamente están hospitalizados requiriendo estos aspectos. Los niños más grandes, de 7, 8, 10 años, ellos en general tienen un resfriado. La incidencia de virus sincicial respiratorio es muy baja. Claro, y al que más afecta o al que agrava es a ese niño mucho más pequeño. Ahora, desde el punto de vista estrictamente sanitario, más allá de que entiendo el punto, y usted me dice a lo mejor no todos los niños debiesen alargar las vacaciones, sino que haberse focalizado en los más chiquititos, bueno, ya se hizo eso, pero desde el punto de vista estrictamente sanitario, ¿esta le parece que es una medida útil? Por ejemplo, recién estaba con la subsecretaria de Educación Parvularia, el que los jardines infantiles tengan menos niños, porque igual van a mantener unos días abiertos, pero van menos, el que las salacunas cierren sus puertas, ¿es algo que debería incidir en superar este momento, doctor, o todavía nos queda mucho invierno y eso no está garantizado?
Nos quedan un par de semanas, 2 o 3 semanas para adelante, para mirar cómo circula y cómo se ve este aspecto, pero creo efectivamente que es una medida correcta. Creo que la suspensión de los jardines infantiles que afecta a los niños y niñas más pequeños es una medida sanitariamente correcta que tiende a cortar la circulación viral y tiende a cortar el contagio intra jardines infantiles en donde hay gran concentración de estos virus. Se ha hecho en el pasado también y ha tenido una efectividad muy certera y alta en cortar la transmisión y bajar la circulación viral. No obstante, dicho eso, creo todavía que faltan un par de semanas para ver un descenso real en la circulación viral de virus sincicial y de adenovirus, rinovirus y enterovirus. Doctor, además de no ir al jardín, por ejemplo, no ir a la sala cuna, ¿qué otras medidas se debe tomar con los niños? No sé si aquí la recomendación efectivamente es aislarlos lo más posible, que no estén en conjunto con otros niños, porque a lo mejor puede pasar, no sé, pues que no vaya al jardín, pero que la mamá lleve a la guagüita a pasear al mall, que es algo que uno ve. O que haya un cumpleaños infantil y igual se junten todos los niños, que no se están juntando en el colegio, pero se están juntando en una casa o en otro tipo de espacio. Esas actividades durante estas 3 semanas deberían estar restringidas, debería tratar de dejar a mi hijo lo más posible dentro de la casa y no sacarlo y no juntarlo con nadie. En general se trata de que la circulación viral intradomiciliaria, así como las contaminaciones intradomiciliarias, se reduzcan en forma muy importante. La ventilación de los domicilios, el uso de una calefacción o de aumento de las temperaturas dentro de las casas por elementos que no contaminan o produzcan polución de elementos particulados en el aire que hacen pésimo para los bronquios, el uso constante de lavado de manos, incluyendo incluso cuando probablemente pueda haber algún niño contagiado o que pueda contagiar, el lavado de manos y el uso de mascarilla son elementos que definitivamente han demostrado en esta brote viral y en otros una alta eficiencia en cortar los contagios. Ahora, si es factible el aire libre, el gozar del aire libre, bien arropado, en fin, yo creo que esas son medidas óptimas, más que concentrarse al interior de un domicilio donde confluyen todo tipo de personas o todo tipo de eventos, eventualmente en la celebración de cumpleaños y otras cosas más. Ya, qué bueno lo que dice, porque a veces uno teme al frío y muchos papás dicen, no lo voy a exponer al frío porque se va a enfermar. No sé si es un mito o no, si el frío enferma o no enferma, porque ahí usted me está hablando de que hay más posibilidades en el fondo de que un niño se enferme en un espacio cerrado, donde va a estar con otro, que en esa contaminación cruzada va a traer un virus que yo saque a pasear en un día de frío bien abrigado a mi hijo. Mira, el uso de la naturaleza es un elemento coadyuvante muy positivo porque eso hace y permite que los niños respiren aire mucho más puro, especialmente en aquellos lugares donde no hay polución ambiental y no hay elementos particulados. Si efectivamente en una atmósfera de una ciudad hay elementos particulados muy importantes, es mejor tenerlos dentro de la casa, porque si no la respiración de elementos particulados va a afectar mucho los bronquios. Pero el frío es un mito que produzca enfermedades. Puede coayudar a la mantención o la producción de otras enfermedades, pero fundamentalmente porque hay una disminución de la temperatura en los casos. Imagínense en aquellos lugares donde hay temperaturas muy bajas, los coches los estacionan fuera en la calle, sacan los niños a respirar, a ventilar. En Chile debería suceder lo mismo. No se hace porque en general el aire que uno ventila o respira en algunas ciudades que tienen alto material particulado en suspensión puede afectar los bronquios más que ayudar. Ya, yo me imagino, bueno, que además, más allá de esto que estamos hablando de si al aire libre o no, si salir o no, la contaminación aquí también ha conspirado muchísimo para que tengamos este nivel de circulación de virus y de niños que agravan, ¿o no? O sea, vivir también en ciudades contaminadas hace que estén mucho más expuestos, ¿verdad? Claro, el material particulado en suspensión, el pequeño o fino material que uno inhala o respira, esto se acumula en la mucosa bronquial
y puede llegar a producir o agravar cuadros virales bronquiales. Entonces, también son elementos que hay que tomar en consideración a la luz de dar un consejo. Aquellas ciudades con alta contaminación es preferible proteger a los niños adentro del domicilio que sacarlos al aire libre. Pero en aquellas ciudades donde la contaminación ambiental o la suspensión de elementos particulados es baja, saquen los niños a pasear. El aire puro y el aire libre, la actividad al aire libre son muy recomendadas. Ya, ahora, ese factor de la contaminación, doctor, ha estado presente todos los inviernos en las ciudades que históricamente y estructuralmente son muy contaminadas, pero este año en particular hay muchos que apuntan a que el problema se ha dado como de los coletazos que nos ha dejado el COVID. Por un lado, un sistema de salud que se ha volcado al COVID más que a otras cosas, pero también muchos hablan de un bajo nivel de inmunidad de nuestros niños que se quedaron tan encerrados. ¿Eso está comprobado? Científicamente uno podría decir que exponerse menos a virus los 2 años anteriores hace que hoy día estos virus encuentren como pacientes y huéspedes que son mucho más ventajosos al momento de contagiarse y por eso los niños se agravan más. Bueno, en los últimos 2 años con la emergencia de la pandemia y del COVID y por las cuarentenas largas que tuvimos, la circulación viral fue prácticamente única. Claro. Fue el SARS-CoV-2 que circuló. Y estos niños en general estuvieron en cuarentena. Por lo tanto, la circulación viral de virus sincicial, que entre paréntesis no tiene una vacuna todavía, estuvo muy limitada a un número escaso de niños. Por lo tanto, no hubo circulación viral en el medio ambiente, no hubo circulación comunitaria de virus sincicial que afectaran a estos niños y niñas. De manera de que recién ahora, con la apertura y con el contacto social, el contacto en los colegios, el contacto en los jardines infantiles, basta que un virus sincicial aparezca para que empiece a haber difusión comunitaria y empiece a haber nuevamente emergencias de casos. Ahora, la respuesta inmunitaria de cada recién nacido a una infección por virus sincicial es evidente que en los niños que son, entre comillas, hijos de la pandemia, es mucho menor que los niños un poquito más grandes que ya han tenido contacto con el virus sincicial en el pasado. Por lo tanto, la falta de reconocimiento inmunitario a este virus ha permitido un aumento bien importante del número de casos y el requerimiento de hospitalización. Pero esto, de aquí para adelante, si la situación comunitaria comienza a ser permanente, a menos que aparezca una vacuna que está probándose en estos tiempos, la circulación y el sistema inmunitario debieran mejorar frente a este virus. Doctor, la clásica pregunta, pero creo que siempre es importante hacerla y nunca está de más. ¿Cuándo me debo alertar realmente y debo ir, por ejemplo, con un niño a una urgencia? Porque también esta es una época donde los resfríos están a la orden del día, podría haber otro tipo de cuadro, una laringitis, una faringitis, algo que a lo mejor no sea tan grave, pero los papás estamos todos asustados de que esto se agrave y finalmente termine siendo, por ejemplo, un virus sincicial. Y hay otros virus, el adenovirus, varios que usted además nombró ahí al pasar. ¿Cuándo me tengo que de verdad alertar? ¿Cuándo no me puedo dejar estar? Dos aspectos al respecto. Primero, el adecuado uso de la red. Si un niño recién nacido, chico, un lactante, un niño o niña lactante o que tiene antecedentes de alguna enfermedad debilitante, alguna enfermedad crónica o congénita, y que está con fiebre, está con depresión del pecho para respirar, tiene movimiento de la nariz para respirar, está con alta fiebre y con quejido, si estos niños son pequeños y tienen estos antecedentes, es mejor llevarlos directo a una urgencia de un hospital. Por el contrario, si son niños un poco mayores, si está con fiebre, está irritable, llévelo a los servicios de urgencia de la atención primaria. Los servicios de urgencia de atención primaria están capacitados para atender el 80-90% de los cuadros. Y si por algún motivo uno de estos niños requiere una hospitalización, es el mismo colega en la unidad de urgencia de atención primaria quien refiere a los hospitales. Los cuadros más graves son aquellos niños que están con gran dificultad para respirar, con gran alza térmica y que tienen antecedentes, que están irritables y que tienen evidente dificultad para ventilar cuando uno los mira. Eso es preferible que tome su hijo o hija
y lo lleve al servicio de urgencia hospitalario, donde ahí se lo van a atender. Sí, yo no sé cómo lo ha visto usted en la práctica, pero me ha tocado hablar con doctores que me dicen, ¿sabes qué, Carla? Los años anteriores siempre hacíamos un llamado de no venga a la urgencia, a no ser que sea estrictamente necesario, porque si no al final lo que va a hacer es que su hijo se va a contagiar acá más que en la casa, y a veces es mejor ir a las fases previas, digamos, a llegar a una urgencia. Pero este año, me han dicho algunos expertos, da la sensación de que los papás están tan atentos que efectivamente los que llegan en su mayoría requieren este tratamiento de urgencia. O sea, como que no es tanto a la araca, sino que más bien este año sí se están agravando mucho de los niños. No sé cómo lo está viendo usted en la práctica, en lo cotidiano. Es que yo creo que la observación práctica es esa, que hay un número bien importante de recién nacidos y lactantes que están siendo atendidos y resueltos en la atención primaria. Y de la atención primaria están derivando a las atenciones de urgencia, a los servicios de urgencia infantiles de los hospitales pediátricos. Y se ha visto mucho más casos más graves con virus sincicial especialmente, pero con gran componente pulmonar. Yo creo que los papás y las mamás tienen razón, que es preferible primero llevar a la atención primaria o, si hay estos antecedentes tan pesados, llevarlos directamente al hospital. Yo creo que más vale una visita de más que una visita de menos. Totalmente. En años anteriores, ¿cuál ha sido la tónica? Yo no sé si siempre se comporta igual, me imagino que no, que depende de cada año. De hecho, siempre miramos el hemisferio norte para ver cómo se van a dar acá los virus y el desarrollo. Pero el virus sincicial debiese, por regla general, puede haber algunos cambios este año, debiese bajar en su circulación ¿cuándo? ¿Cuándo ya es una fecha donde uno dice, esta fecha debería ser más benevolente, esta época del año es mejor? ¿La primavera? En la primavera, yo creo que de aquí a 2 o 3 semanas vamos a ver un descenso de la circulación por virus sincicial. De hecho, en la última semana epidemiológica, respecto a la anterior, ya ha habido una discreta estabilización. Esto puede ser o está a puertas a una reducción en forma progresiva. 2 o 3 semanas, yo creo que en segunda, tercera semana de julio deberíamos empezar a ver una reducción de esto para tener en agosto una situación epidemiológica más tranquila. Ya, ¿y la vuelta a clases no puede conspirar contra eso, en el sentido de que pudiera haber así como un rebote? Puede coincidir, pero la experiencia que ha habido otros años de manejo en invierno de los brotes virales es que el adelantamiento de las vacaciones está un poquito desfasada del pic y que eventualmente puede llegar a producir un rebrote, pero es mucho más pequeño y mucho más benigno. Doctor, para finalizar, me quedó dando vueltas algo que dijo al comienzo de la entrevista, que tenía que ver con la reconversión de camas para apoyar justamente a las unidades pediátricas. En algún momento, desde la autoridad se dijo que no era fácil esa reconversión de camas y que también ese aspecto se tomó en consideración para hacer el cierre o anticipar el cierre de las clases, adelantar las vacaciones y, en el fondo, tratar por esa vía de bajar la circulación. ¿Qué significa reconvertir una cama pediátrica? ¿Por qué es más difícil que reconvertir una cama de adulto? Hoy día hay una alerta sanitaria vigente que dice relación con el SARS-CoV-2, con COVID. La alerta sanitaria permite a la autoridad manejar todo tipo de camas, críticas y no críticas, en una mano, en forma integrada, pública y privada. El parque de camas críticas no solamente está restringido al área pública, sino que también existe un número no menor en el área privada. Lo que hemos dicho es que la red de pacientes y de camas críticas pediátricas debieran ser manejadas por una mano, de manera de que el pool de camas críticas, si son 300 en el público y 200 en el privado, sean en total 500 y que haya una unidad centralizada que vaya instalando e instalando pacientes en la medida que los requerimientos vayan sucediendo. Este manejo integrado de camas críticas pediátricas, creo, con la experiencia que ha habido en nuestro país, que es súper necesario para el manejo de un brote de esta magnitud en virus sincicial, especialmente en los niños más pequeños, niños y niñas más pequeños. ¿Y eso la reconversión de camas se hace, eso no sé qué grado de coordinación público-privada existe, pero tengo la sensación de que cada subsistema, el público y el privado, se están manejando en forma absolutamente fraccionada y separada. La reconversión de cama se refiere al cambio de cama desde un intermedio a un intensivo, pero dentro de la misma especialidad de la pediatría. Pero la creación de más camas críticas pediátricas
reconvirtiendo camas de adultos en pediátricas. No es fácil, pero tampoco es imposible. Se hizo al revés en pandemia y creo que con la adecuada supervisión, al menos de un pediatra, los intensivistas de adultos perfectamente y enfermeras con un grado de 1 semana o 2 semanas de educación y capacitación porque son especialistas, pueden hacerse cargo de requerimientos pediátricos, especialmente niños mayores, si es que es necesario. Como lo hemos hecho en el pasado, no una vez, varias veces que hemos ayudado a atender niños críticos pediátricos sin ningún problema. Ya, pues vamos a chequear ahí si es que se está haciendo o no esto de integrar ambos sistemas, porque esto además se hizo con muchísimo éxito recientemente durante la pandemia, así que me imagino que es algo que está a la mano y tiene que ver con la gestión también de estos brotes y estos pics de circulación de virus que lamentablemente están afectando a nuestros niños. Le queremos agradecer, doctor Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma. Que le vaya muy bien y que tenga un buen fin de semana. Bueno, buenos días, Carla. Gracias. Nos vemos.